Bienvenidos a Observatorio Cotidiano. El día de hoy vamos a hablar de elecciones, pero de una elección en particular que tendrá lugar junto con otras tantas, incluyendo la elección presidencial en 2018. Y presidente, lo primero que te quiero preguntar es, ¿por qué es importante la elección que tendrá lugar en la Ciudad de México el próximo año? Hay muchas razones, Pedro, por las circunstancias que vivimos en la ciudad. Primero, tenemos un nuevo marco constitucional. En febrero de 2017 se publica la primera constitución de la ciudad y en ella hay una serie de características muy particulares que harán de 2018 una elección distinta. A ver, interesantísimo. Es decir, Primera cuestión. la norma constitucional de la Ciudad de México cambia también la arena electoral. Sin duda, primero, tendremos una sustitución de una de las autoridades que tradicionalmente ha venido funcionando en la ciudad, que son las jefaturas delegacionales. Esta forma de gobernar unipersonal será sustituida por la elección de alcaldías conformadas por un alcalde o alcaldesa y concejales que desde luego serán un órgano colegiado que tendrá en sus manos el gobierno delegacional. A ver, vale la pena detenernos en el punto porque este no es un cambio menor. Desaparecen los 16 delegados, ya no tendremos delegados en la Ciudad de México. A partir de 2018 tendremos alcaldías que estarían, reitero, conformadas por estas figuras. Un alcalde o alcaldesa, digamos, claro. Y un conjunto. 10 concejales, 6 de ellos elegidos con la planilla del alcalde y 4 que serán integrados por representación proporcional. Una figura y una elección distinta que va no solamente a la integración, sino que la veremos desde la propia boleta. Tendremos una boleta diferenciada de las que tradicionalmente ¿El alcalde o alcaldesa entonces llega ya con mayoría? Ya llega con mayoría, llega 6 alcaldes, ya están integrados y una característica propia que desde luego cada una de estas concejales estará representando a una circunscripción de las 6 en las que se dividió cada una de las demarcaciones territoriales que hoy conocemos como delegaciones. ¿Cuántos van a seguir siendo 16? Son 16 al momento, se han dividido en 6 circunscripciones cada delegación, cada circunscripción estará representada por uno de ellos, de esos concejales, y los otros 4 se integrarán por representación proporcional. Lo que garantizará, digamos, una presencia de pluralidad política al interior de cada una de las alcaldías, aunque el alcalde lleva mayoría. Justamente, y esto nos permitirá a la ciudadanía tener una interlocución más directa con quien tiene la representación en estas concejalías. ¿Esa elección la organiza quién? El Instituto Electoral de la Ciudad de México tiene desde luego la responsabilidad de la organización, que no olvidemos dentro del Sistema Nacional de Elecciones que hoy se conforma en nuestro país y que desde luego encabeza el órgano nacional, con quien tenemos una estricta coordinación y de más que coordinación, una corresponsabilidad en la atención de las diversas tareas que están encaminadas particularmente a que el día 1 de julio, por cierto, 2018, se tenga instalada una casilla única donde se recibirán todos los votos. Todos los votos de los 6 cargos que en la ciudad tendremos, entre ellos, como ya lo dijiste, presidente y los demás cargos federales, pero en lo particular de la ciudad, empezamos por acá. La titularidad de jefatura de gobierno, diputadas, diputados, al primer congreso de la ciudad. A ver, vámonos deja a de ser porque esto está interesantísimo. Alcaldías, que ya vimos, sustituye a las delegaciones y son órganos que implicarán 7 funcionarios electos en cada caso, digamos, ¿no? Justamente, 10 concejales, un alcalde, que serían 11 en concreto. 11 en concreto. Es interesantísimo, ahí tenemos un número. Luego nos dices, se va a elegir también, ya lo sabíamos, pero ¿qué tal que le dedicamos unos minutos al tema de la jefatura de gobierno? La jefatura de gobierno está de manera importante ahora en esta reforma, la participación de ciudadanas sin partido, candidatos sin partido. En 2012 solamente se contendieron aspirantes de partidos políticos, ahora tenemos el ingrediente de tener candidatos sin partido, candidatos independientes, como se les denomina. ¿Y se ve posibilidades de que vaya a llegar alguno o alguna a la boleta? Me parece que hoy día estamos a pocos días de que se ha iniciado la recolección de apoyos, hay importantes números ya de quienes están participando en su calidad de aspirantes y estimo que muy probablemente tengamos la participación no de uno, sino de más de uno de los aspirantes. ¿Cuál es el requisito si yo quiero ser candidato independiente a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México? El fundamental es acreditar un apoyo del 1% de la lista nominal, más o menos 74,000, poco más de 74,000 apoyos ciudadanos, 74,000, digamos, firmas. 74,000 firmas. Hoy día algunos de los aspirantes están ya enviando un poco más de 20,000
firmas de apoyo. Estamos en los primeros 30 días de este proceso, que tendrán 120 para ello. Entonces se advierte que pudiera sí alcanzarse el objetivo. Lo están haciendo ustedes también a través de una app. De una app. ¿Y cómo ha funcionado? Porque a la otra la han criticado por todos lados. Bueno, de hecho, el órgano nacional nos cedió los derechos de la utilización de esta aplicación. Es la misma, tiene algunas características particulares para efecto de identificar lo que es la app nacional y la app de la Ciudad de México. No hemos tenido, al menos al momento, ningún señalamiento. Estamos atentos, desde luego, a todo lo que está ocurriendo en el caso de los candidatos a la presidencia de la República, pero nosotros estamos atentos ahí y, desde luego, tratando de que esto se concrete en una realidad. Presidente, no sé si se vale o no, y si no se vale, no me los dices. ¿Alguno de los nombres, un par de nombres de las personas que podrían, desde lo que se alcanza a ver, llegar a tener una candidatura independiente a la jefatura de gobierno de la ciudad? Bueno, en principio está uno de los candidatos que ha acreditado el mayor número de firmas hoy día, que es González Cirión, es uno de ellos, y desde luego Lorena Osornio, que es otra aspirante a candidatura, que están de alguna manera encabezando la lista de estos apoyos que desde luego a través de la app se están captando y desde luego revisando a través del Registro Federal de Electores. Pues está muy interesante, porque quiere decir que además entonces de las candidaturas de partidos, podríamos tener otras figuras en la boleta para jefatura de gobierno. Así es. Por lo que hace a los partidos pensando en la jefatura de gobierno, ¿qué estamos viendo, presidente? ¿Van, digamos, solos? ¿Van de coaligados? ¿Qué vislumbras? Aunque yo sé que no debemos adelantar muchas vísperas porque todavía no tenemos hoy día estamos ya frente a una situación donde 3 partidos políticos han anunciado, de hecho en el Instituto Electoral de la Ciudad de México firmaron un acuerdo para conformar un frente que es la semilla de lo que pudiera ser una coalición electoral. Ellos están de alguna forma buscando ir a la elección coaligados, y son 3 partidos políticos específicamente: el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano. Es decir, el mismo frente que se ha ido más o menos madurando a nivel nacional podría reproducirse en el ámbito de la Ciudad de México. Nos dices, y creo que es importante para los televidentes y para mí mismo, que no somos expertos en el tema, que el hecho de que hayan ya constituido un frente todavía no implica que vayan a hacer una coalición. ¿Cuál es la diferencia y qué tendría que mediar para que esto sucediera? Bueno, el establecer un frente es cumplir determinados objetivos, todavía no electorales. La coalición sí ya tiene, desde luego, la característica de ser la forma en la cual pueden ellos abrir el espacio para sus candidatos de manera común. ¿Y qué tienen que hacer? Registrar el convenio de coalición a más tardar al inicio de las precampañas, que estamos hablando del 13 de diciembre, como la fecha límite para que presenten ante el órgano electoral local su convenio de coalición con el cual irían desde luego a la contienda electoral. Ahí sí ya tendríamos conformado este instrumento. Todavía no lo sabemos, pero ya han ido, digamos, haciendo un guiño en esa dirección. Así es. Eso supondría, sigo pensando en la jefatura de gobierno, aunque sé que repercute en las demás, pero para centrar ahí nuestra atención unos minutos más, eso supondría que tendríamos en la boleta este frente o coalición eventualmente. Por el otro lado, en principio Morena, entiendo que iría solo como fuerza política independiente. Se ha señalado que Morena estaría de alguna manera también sumándose al PT. Al PT, al PT, estaríamos en esta coalición que se pretende integrar, y algunos otros partidos políticos, dentro de los cuales está un partido político local que lamentablemente pocos saben de la existencia de un partido local en la Ciudad de México, el Partido Humanista, que perdió el registro nacional, pero que alcanzó el umbral del 3% en la Ciudad de México y que hoy tiene una representación en el Consejo General, y que desde luego la posibilidad también de presentar candidatos. O sea, es un partido local de la Ciudad de México, ya sin registro nacional, y que eventualmente podría, aquí yo sé que estamos especulando, y mucho menos siendo tú el presidente de la autoridad electoral, quiero poner en tu boca cosas que no sabemos, pero en principio podríamos tener un primer frente en el que estarían PRD, PAN y Movimiento Ciudadano, Morena quizá no solo, quizá acompañado por el PT, Partido Nacional, y probablemente, nos decías, algunas otras fuerzas, como podría ser tal vez este partido local. Por el otro lado, me imagino que el PRI con el Verde. El PRI, el Verde, Nueva Alianza también está de alguna manera representado en el Consejo, y el Partido Humanista. No sabemos todavía cómo se van a acomodar. Cómo se conforman. Pero yo para imaginar que entonces podríamos tener quizá
más o menos 5 candidaturas a la jefatura de gobierno, incluyendo a posibles independientes. Claro. No estamos cortando números, igual No, y por son supuesto. más, pero nada más dar el dato que ahí tenemos ese tema. Luego nos dices, presidente, y me parece muy importante, además de esta nueva figura de las alcaldías y además de la jefatura de gobierno, hay una elección muy importante de índole legislativa y nos dices que también al amparo de la nueva Constitución de la Ciudad de México será el primer Congreso de la ciudad. ¿Qué diferencia tiene con la Asamblea Legislativa? Bueno, en principio, en cuanto a las facultades que se tienen respecto de la Asamblea, recordemos que iniciamos en la Ciudad de México con una Asamblea de representantes que solo tenía facultades reglamentarias, no tenía facultades legislativas y tenía una serie de facultades muy acotadas porque el Congreso de la Unión era quien emitía la legislación, particularmente en la Ciudad de México. Hoy día se ha ido avanzando, ha alcanzado facultades desde luego similares a las de los congresos en las entidades federativas y por primera vez en la ciudad tendremos un congreso desde luego integrado de una manera muy particular, una integración paritaria. Esto es, tendremos en este Congreso de la Ciudad de México la integración de 33 ciudadanos diputados y 33 ciudadanas diputadas. Tendremos así invariablemente 50%, 50%. 50% y 50%. Con un mecanismo de compensación de lo que resulte de la mayoría relativa, donde se elegirá también solo 33 de los 66 integrantes del Congreso local. Algo también distinto de lo que tanto en la legislación federal como en las demás entidades federativas, donde hay una mayor proporción de mayoría relativa. En la Ciudad de México acá paridad estamos también. En igualdad. 33 elegiremos por mayoría relativa y 33 por representación proporcional. Y esa circunstancia todavía en la lógica de integrarlos de manera paritaria da una característica muy particular a nuestro Congreso. Un Congreso muy especial. Un Congreso muy particular en nuestra ciudad. Pues me parece muy bien. Vamos a un corte y regresamos. Nos ha hecho aquí el presidente de la Autoridad Electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México una estupenda, creo, descripción de por qué es especial la elección del próximo año en la ciudad. No es la única entidad federativa que tendrá elecciones, no es más importante que las demás entidades federativas, pero el día de hoy dedicamos este programa de Observatorio a la Ciudad de México, así que vamos a un corte y ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Cotidiano. Estamos hablando de una de las elecciones que tendrán lugar el año que entra y que tiene particularidades inéditas, como bien nos explicabas. No solamente porque hay una constitución en la Ciudad de México que antes no existía, sino porque de esta constitución emanan la integración y la elección de autoridades que tampoco se integraban como lo harán ahora, el Congreso local de la Ciudad de México, antes Asamblea de Representantes o Asamblea Legislativa, y también esta figura de las alcaldías. Pero yo me imagino que como autoridad electoral, esto se lo he preguntado aquí a Lorenzo Córdoba, presidente del INE, y a la presidenta también del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Yanine Otalora, tendrás preocupaciones. Sin duda. ¿Cuáles son? Hay varias preocupaciones. Me parece que la parte de los procesos mediante los cuales se organizan las elecciones no son tanto ya una preocupación, particularmente en la Ciudad de México, donde pusimos estos procesos a prueba a través de auditorías para alcanzar certificaciones de índole internacional. A ver, de eso los cuéntanoslo procesos. un poco. La OEA, como tú sabes, tiene un ISO electoral, un ISO que desde luego revisa que los procesos en los cuales se intervienen los procesos electorales cumplan estándares internacionales. Y en la Ciudad de México tenemos una gran tradición en cuanto a innovación, en cuanto a tener estándares, particularmente en la organización de procesos electorales y de participación ciudadana. Pero de ahí decidimos ponerlos con la prueba de ácido de ver si cumplíamos con los estándares. A examen, digamos. Nos pusimos a examen. ¿Pasaron? Y en 2016 alcanzamos la certificación de un ISO 9001-2008 y el ISO electoral. Creemos que esto de alguna manera nos da la garantía y sobre todo a la ciudadanía de que los procesos cumplen los estándares internacionales. La organización electoral no te preocupa, esa dirías, ahí está,
Me decías que la harán en corresponsabilidad y coordinación con el Instituto Nacional Electoral. Sin duda, tenemos hoy día dentro de las atribuciones que fueron están atribuidas al órgano nacional, es la instalación de la casilla única. Antaño, recordarás, instalábamos 2 casillas, claro, una frente a la otra, y la única diferencia era entregarles boletas distintas. Ahora no. Hoy día, ahora no. Esto, sin duda, lleva hacia la disminución, de cierta manera, de infraestructura y demás, pero se complejiza de alguna manera este tipo de elecciones, por una razón. Entendemos que el escrutinio y cómputo de 3 cargos en el pasado se hacía muy rápido y llevaba de alguna manera a resultados con horarios que iban entre las 10, 11 de la noche a más tardar. Jefe de gobierno o jefa de gobierno, asamblea legislativa y en ese caso delegaciones. Era lo que le tocaba contar por su cuenta al órgano local. ¿Ahora qué va a pasar? Ahora, con una casilla única donde habrá 6 elecciones, evidentemente el tiempo para el escrutinio y cómputo se verá prolongado. Porque se van a ir contando una por una, tanto las federales como las locales, no van a separar cada quien su urna y se va a ir a contar por su cuenta. Está en esta propuesta, en esta organización que tenemos y en esta corresponsabilidad con el órgano nacional de buscar que haya simultaneidad en los escritorios y cómputos. Pero todavía no es un hecho. Estamos en ello, creo que lo lograremos porque de otra manera estamos en una situación donde hacer el escrutinio y cómputo de manera secuencial. Si queda al final la de jefe de gobierno, ahí a las 2 de la mañana nos enteraremos qué pasó. Eso me parece que es una situación que tenemos que comunicar a la ciudadanía para que esté atenta, dado que estamos acostumbrados en la Ciudad de México a tener resultados muy rápido. Y sobre todo porque en la ciudad, a diferencia de la elección federal y de la local, el cómputo distrital donde se define de manera ya definitiva el ganador, lo realizamos el mismo día de la jornada, es decir, al concluir la jornada arranca el cómputo distrital. Y en ese momento se entregan los paquetes en el Consejo Distrital, arranca el cómputo distrital. En la federal y en otras entidades el cómputo se va hasta el miércoles. Sí, 3 días después. En la Ciudad de México amanecemos ya con los resultados definitivos de quién es el ganador en el ámbito de los distritos electorales. A ver, pero te pregunto otras maneras de enterarnos más o menos de cómo va el asunto y saber si se va a autorizar o no y quién va a ser responsable de dárnoslos. Nos dices, presidente, con toda la razón, que todavía no sabes en qué momento van a empezar a contarse los votos para las 3 elecciones locales, porque probablemente se hará sucesivamente después de las federales o probablemente de manera simultánea. Nos dices también que independientemente de eso, en la Ciudad de México los cómputos distritales inician el mismo día y tendremos resultados al día siguiente. Pero antes, en la tardecita, en la nochecita de la elección, vamos a conocer resultados de conteos rápidos y de encuestas de salida y estos otros mecanismos, ¿o no? Sí, sin duda. Nosotros en el Instituto Electoral de la Ciudad de México hemos venido realizando conteos rápidos durante la elección de 2015 y hacia algunos antecedentes también se realizaron. Es sin duda una oportunidad de informar a la ciudadanía cuáles son las tendencias, desde luego. Tendencias no son... Claro, porque se te cierra la elección y el conteo rápido solo es indicativo. Así es. Y nosotros tendremos también el programa de resultados preliminares, que es el PREP. Que ese es solo hasta que empiecen a llegar a los distritos las informaciones. Justamente. Pero toda esta información que integrará tanto a los conteos rápidos, al propio PREP y al cómputo distrital, estará sujeto o estará desde luego a el escrutinio y cómputo que vayamos haciendo de los cargos de elección local. Si es simultáneo, no tendremos problemas porque a la par de que está haciéndose uno, aparecerán los resultados del otro. Pero si se hace sucesivo, tendremos desde luego, en primer lugar, creo yo, la elección de presidente de la República y después, en tercer lugar, si se hace sucesivo, en cuarto lugar, iniciarían con el jefe de gobierno. Y esto, en tiempo real, nos llevaría hacia horarios que pudieran ya no ser tan inmediatos como si se hace simultáneo. Sí es importante y desde ahora empezar a anunciarle a la ciudadanía, ojo con estas complejidades organizativas que aunque faltan unos meses, se nos van a venir las elecciones encima y son muchas. Es un día de elección nacional muy grande. Ese es uno de los retos fundamentales de que tengamos con oportunidad los resultados para generar los conteos rápidos en principio y después tanto el programa de resultados preliminares como el cómputo distrital. Ese es un reto, estamos trabajando en ello, estamos realizando simulacros. En un primer simulacro, después del cierre de la casilla, el cómputo
secuencial duró 5 horas. No, es un tema es que mucho tenemos tiempo. que reducir de alguna manera. ¿La decisión de que el cómputo sea sucesivo o simultáneo valdrá solo para la Ciudad de México o también para las otras? Para las 9 elecciones, me parece, sobre todo donde hay elección del titular del Ejecutivo local, es importante. Y porque si no también sería como muy desconcertante, oye, pues ya está el resultado de la elección en Puebla, pero no está el resultado de la elección en la Ciudad de México, o en fin. Justamente. Creo que eso no sería grato, digamos. Ese es uno de los primeros retos. Otro gran reto es la participación ciudadana. Me parece que hoy día las autoridades electorales, como muchas otras instituciones, arrancamos con la desconfianza ciudadana. Creo que ese es uno de los grandes temas y es el gran reto. Y esta desconfianza, lamentablemente, en muchos casos, se va sumando al desconocimiento de las reglas electorales. Me parece que es fundamental que la ciudadanía nos hagamos de la información necesaria para determinar si la actuación de la autoridad está siendo la correcta y de igual manera si la actuación de los actores políticos está dentro de los límites de la ley. Eso creo que es uno de los grandes retos. Tendremos que generar información a la ciudadanía, información que desde luego, desprendida de la norma, se haga con un lenguaje ciudadano, porque lamentablemente la norma utiliza un lenguaje que muchas veces es muy difícil. Creo que tenemos que traducirla, ponerla a disposición de la ciudadanía. Es una tarea que tanto el órgano nacional ya está haciendo como nosotros a través de los denominados ABC, y desde luego otro reto, otra tarea importante es proporcionar a la ciudadanía la información que le permita tomar una decisión en la urna de manera informada. ¿Qué necesitamos hacer? Es difundir las plataformas políticas, la oferta de las famosas campañas de contenidos, de programas, de ideas, justamente, no de ocurrencias. Y más aún porque nuestra Constitución, la Constitución de la Ciudad de México, se le dio al voto una característica adicional, la de voto efectivo. Y voto efectivo debe tener un significado. ¿Cuál es el significado? En mi opinión, es una opinión personal, me parece que la efectividad del voto debe ser el resultado de que el candidato me ofreció una forma de gobierno, es lo que me permitirá evaluarlo a la luz de ello. Entonces, creo que es fundamental tener de alguna forma, de cuentas. Exacto, tener una plataforma que desde luego sea conocida por la ciudadanía y a partir de ella poder definir con quién tiene coincidencias y una vez hecho esto, emitir su voto. Y un elemento adicional que es la trayectoria de quienes están siendo registrados como candidatos o candidatas. Me parece que es fundamental. Es información que la autoridad nos debe dar, digamos. Hoy día, presentar una hoja de vida, un currículum, no es una obligación, no es un requisito para ser registrado como candidato o candidata, pero me parece que sí debe ser fundamental. Es una tarea muy importante de la autoridad electoral poner a disposición de los candidatos. ¿Información adicional? Está muy bien. Es desde luego esto lo que permitiría que el ciudadano emitiera un voto informado. Una pregunta concreta para los poquitísimos minutos que nos quedan. Yo siempre he pensado que uno de los peores dolores de cabeza para el presidente de una autoridad electoral es una elección cerrada. ¿Cómo ves un resultado que se nos vaya a cerrar a tales márgenes en los cuales se te declaren ganadores más de un candidato o candidata a la noche de la elección? Bueno, creo que es una posibilidad real que hemos vivido en la ciudad. En la ciudad en 2015 tuvimos 4 delegaciones que estuvieron con márgenes verdaderamente muy cercanos. Esto, convertido hoy en una elección hacia la jefatura de gobierno, me parece que es una realidad que pudiera darse y que desde luego pudiéramos enfrentar. ¿Te quita el sueño? Julio. Más que quitarme el sueño, creo que me ocupa en la circunstancia de preparar todos los instrumentos que nos permitan tener desde luego resultados que legitimen no solamente al proceso electoral, sino a quien resulte ganador del mismo. Pues muchísimas gracias, en verdad, nos ha sido muy útil este programa. Yo te emplazo para 2 cosas, para que repitamos a lo largo de los próximos meses estos encuentros, estos diálogos, para irle dando seguimiento a la elección de la Ciudad de México, pero también para algo más, porque sé que vas a presidir a la Organización de Autoridades Electorales a nivel nacional, que nos hagas favor de convocar a presidentas, presidentes de otros OPLES que tendrán elección, sobre todo de gubernatura, para que platiquemos también con ellos y hagamos acá un programa de observatorio, en ese caso semanal, le dediquemos 1 hora a ver cómo están viendo las elecciones ustedes que tienen bajo su responsabilidad organizarlas. Con mucho gusto, Pedro, y agradecerte el espacio y desde luego estar siempre a tus órdenes. Al contrario, muchas gracias y gracias a usted por habernos acompañado. Ya vio, todas las elecciones son especiales, todas tienen sus particularidades. No es solo una elección presidencial en 2018,
Son múltiples elecciones en las que estarán en juegos múltiples cargos públicos. Así que aquí en Observatorio le daremos seguimiento al proceso electoral de 2018. Lo veo aquí la próxima semana en TV UNAM, como todos los martes, en Observatorio Cotidiano.